a todos, un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar sobre la fenomenología eidética del autor Edmund Husserl. Este es un método que fue creado por este autor, el cual es capaz de describir las estructuras esenciales de las experiencias subjetivas. Este autor menciona que mediante la reducción fenomenológica somos capaces de acceder a este conocimiento puro y podemos ver tal y como el objeto se presenta en la conciencia. A esta reducción fenomenológica también podemos decir que se trata de dejar a un lado lo que son las ideas y los prejuicios para así no tener una idea de este objeto, sino que el conocimiento al que se llegue sea netamente de la conciencia. Según el autor Fernández, en 1997, él indica que Edmund básicamente consideraba que era necesario hacer un nuevo conocimiento, uno netamente conceptual, en el cual nosotros pudiéramos dejar a un lado estas ideas. Y solo así podíamos ser capaz de llegar a ese conocimiento puro. A esto lo llamo la epogé, que nosotros la conocemos como la suspensión de prejuicios o la reducción fenomenológica. Asimismo, este autor, Edmund, en su obra de 1949, el cual es citado por Soto y Vargas 2017 en un artículo muy interesante en el cual hablan de la fenomenología de Edmund Husserl y también de su discípulo Heidegger. Es muy interesante porque aquí ellos nos dicen que este autor indicaba que nosotros como investigadores necesitamos ser capaz de dejar a un lado el modo ordinario por el cual vemos las cosas y así podemos ser capaces de llegar a ese conocimiento, ya que no tenemos un velo de los prejuicios o de las ideas que nos nublen al momento de llegar hacia ese conocimiento. Esto lo podemos incluso reforzar con las autoras Piñero y Rivera de 2013, en la cual hablan de la investigación cualitativa y ellos también opinan lo mismo en cuanto a este autor, en cuanto a este enfoque. ¿Ok? Y ellas dicen también que el hecho de que nosotros tengamos ese velo no nos permite acceder a ese conocimiento. Ahora bien, en cuanto a las características que tiene esta fenomenología, que también es conocida como fenomenología trascendental, es que tenemos la principal reducción fenomenológica. Esto es una de sus principales características y es, como ya mencioné antes, es cuando nosotros dejamos a un lado o suspendemos o dejamos en paréntesis lo que es las ideas y los prejuicios que tengamos sobre el objeto a estudiar. Ahora bien, en cuanto a la intencionalidad, tenemos que la conciencia siempre está dirigida hacia lo que es un objeto, hacia algo. Entonces los fenómenos son experimentados tal cual en la conciencia, sin nada de por medio. En cuanto a la descripción, que es la descripción eidética, podemos decir que estas buscan las esencias universales de lo que son los fenómenos. Y finalmente la subjetividad trascendental, que como ya mencioné antes también es conocido como la fenomenología trascendental, es básicamente que esto explora cómo el sujeto es capaz de formar parte del mundo de la experiencia. Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esta fenomenología de Edmund hacia un trabajo de investigación? En ese sentido, necesitamos un tema de investigación. En este caso es la experiencia subjetiva de los docentes en la implementación de las TIC como herramientas de aprendizaje. Primero que nada debemos comenzar con un planteamiento del problema. En este sentido, lo que el investigador quiere comprender o nosotros como investigadores queremos comprender es las vivencias de los docentes al adoptar esta herramienta en su práctica diaria. Entonces, podríamos decir que la pregunta principal sería cómo perciben los docentes la implementación de las TIC en su práctica diaria. Ese es nuestro planteamiento del problema. Luego seguiríamos con un método de investigación. En este sentido, el investigador debe ser capaz de hacer entrevistas a profundidad. De esa manera, y usando por supuesto preguntas abiertas, va a poder acceder a la percepción que tienen los docentes al momento de vivir este acontecimiento. Entonces podemos decir que esto va a permitir que ellos puedan describir
desde su experiencia, de la experiencia subjetiva, lo que ellos están viviendo. Y luego aplicaríamos lo que es la reducción fenomenológica, que es, como ya mencioné, cuando dejamos a un lado nuestras opiniones, nuestros prejuicios, nuestras ideas y nos centramos netamente en las percepciones puras de los docentes participantes de esta investigación. Ahora bien, el análisis de datos. Aquí en este momento ya podemos ser capaces de transcribir esas entrevistas que hicimos y nosotros como investigadores podemos ser capaces de identificar los temas y las estructuras esenciales de la experiencia vivida por estos docentes, así como los desafíos que tuvieron, las emociones que sintieron en ese momento y el aprendizaje que obtuvieron. Finalmente tenemos los resultados. En ese sentido, tenemos que las esencias extraídas de este estudio describirían las características universales, básicamente, de la experiencia docente del contexto. Finalmente, de conclusión, podríamos ser capaces ya de entender cómo los docentes experimentan este desafío, si lo ven como un desafío, si lo ven como algo bueno, algo malo, y de esa manera sacar información que nos sea útil para una recomendación que sea valiosa para mejorar el contexto. Y en cuanto a la importancia, tenemos que la fenomenología idética es muy importante en la investigación cualitativa. Y también lo podemos ver mucho en lo que es la educación, las ciencias sociales y la psicología. Tenemos 3 puntos importantes, o vamos a decirlo así, cruciales en cuanto a su importancia. Y es básicamente que con esta fenomenología, al aplicar este método, somos capaces de comprender las experiencias vividas, generar conocimiento profundo y también podemos llegar a aplicar de manera interdisciplinaria, como ya mencioné, en las áreas, por ejemplo, de psicología, de educación o incluso de las ciencias sociales. En general, y ya para concluir este video, la fenomenología ética de Edmund Husserl es realmente interesante e importante, y más en el ámbito de la educación, porque así podemos acceder a esa percepción que tienen los que viven esa realidad educativa, y de esa manera podemos entenderlos y podemos ser capaces como investigadores de dar una posible solución hacia ese dilema que está allí. Espero que esta información les haya sido muy útil. Gracias por ver el video.